¿De quién es hijo el Cristo? Es hijo de David, dicen todos, de David. Bueno, entonces, ¿por qué David le llama mi Señor? No entendían ellos que el Cristo era tanto Señor de David como hijo de David. Era Señor de David en el espíritu, porque antes que David fuese, ya era el Señor, ya era Jesús, ya era Él. Pero aún después de que David existió, como una promesa dada a David, viene la manifestación de aquel personaje conocido como el Hijo de David, que entendemos que sería un personaje que tendría un reino eterno, un reino que no tendría fin, un reino que regiría con justicia a las naciones. De ahí viene esa promesa. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, ¿quién era aquel Cristo que habría de venir? ¿Era hijo de David o era Señor de David? Era Señor de David en el espíritu y era hijo de David conforme a la promesa que se tenía que manifestar. Entonces, no eran dos, uno el Señor de David y otro el hijo de David. Era un mismo personaje. Era tanto Señor de David como hijo de David. Cuando habla de Señor, estamos hablando de uno que está por encima de él. Estamos hablando de alguien que es más grande que él, que es superior a él. Juan el Bautista decía: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Dice, y él es antes que yo. Pero si Juan el Bautista era mayor de edad que el Señor Jesús, pero aún así Juan dice, él es antes que yo. ¿Por qué? Porque Jesús en el espíritu no tiene principio ni fin. Él es desde los siglos hasta los siglos. No tiene principio porque Él es el mismo Dios de los cielos. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, Jesús el Cristo era tanto Señor de David como hijo de David. ¿Eran dos personajes diferentes? No, era un solo personaje con dos atributos diferentes. Uno en cuanto a su naturaleza divina, como ser espiritual, como esencia divina, como Dios que era Él, era el Señor de David en su divinidad. Pero en cuanto a su humanidad, a la naturaleza que tomó al nacer a través de María, Él vino a convertirse en hijo de David, porque nació según la promesa de Dios dada a David. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Vamos a internarnos en el tema. Dice la palabra una vez más, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de un niño, de un hijo. Jesús desde niño, desde pequeñito, ya era el mismo Dios. ¿Cómo sabemos? Vea lo que dice enseguida. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado significa el poderío, la autoridad, el dominio sobre su hombro. Era apenas un niño, era apenas un pequeñito, y ya estaba todo el poder de Dios sobre aquella criatura. Ya estaba el dominio entero sobre aquella criatura. Ahí estaba el principado sobre su hombro. Y dice enseguida, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquí miramos 5 nombres aparentemente que no son nombres, son títulos de Dios. Es algo que mucha gente no alcanza a hacer la diferencia entre el nombre de Dios. Ya vamos a estar mirando un tema enseguida de lo que es el nombre de Dios, pero es algo que mucha gente no alcanza a distinguir entre lo que son los títulos de Dios y el nombre propio, el nombre personal, el nombre del que se ha adueñado personalmente como una identidad plena, ¿verdad? Aquí nos da aparentemente 5 nombres, pero no son nombres sino títulos. Se llamará su nombre, habla de un nombre, y luego nos habla de 5 títulos: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Si yo le hago una pregunta a usted y le digo, hermano, ¿cuántos creen que el Señor Jesús era admirable? ¿Qué vamos a decir? Amén. Y todos vamos a decirlo firmemente, amén. El Señor Jesús era admirable.
Por eso se dijo, se llamaría admirable. Un título que identifica una función, una manifestación, una gracia que fluiría en él. Él sería llamado admirable. ¿Por qué? Porque sería admirado por todos. Hasta el momento Él es el admirable. No hay otro tan admirable, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, como el Señor Jesús. Él es digno de admirar por lo que hizo, por lo que es. Él es digno de admirar por su amor, por todo lo que Él es. Es admirable. Nadie es tan admirable como el Señor Jesús. Entonces, uno de los nombres o de los títulos que expresarían quién era el Señor Jesús, que no era cualquier personaje, aquí los miramos registrados. Él era el admirable, era una manifestación del Señor, una manifestación de Dios. Que aquel personaje, aquel niño sería admirable. No quiere decir que uno iba a ser el admirable, otro el consejero, otro el Dios fuerte, otro el Padre eterno y otro el príncipe de paz. Aquí no miramos 5 personajes distintos. Aquí miramos un solo personaje con 5 diferentes manifestaciones. La primera manifestación de este personaje es que él sería llamado admirable. Sería admirado, sería admirable. Ahora, el segundo punto que dice, se llamaría su nombre consejero. Si yo les preguntara, ¿cuántos creen que el Señor es el consejero de consejeros? Mejor que cualquier psicólogo, mejor que cualquier persona, mejor que cualquier hombre. Él es el consejero, aleluya. Él es el que nos da el consejo adecuado, el consejo indicado en el momento cuando tenemos problemas, confusiones, dificultades y no sabemos ni dónde queda el norte y dónde queda el sur. Hay ocasiones que la brújula espiritual de uno se le pierde y anda dando vueltas. Y anda naufragando uno como si anduviera en alta mar. ¿Para dónde camino? Para allá, para allá. ¿Qué decisión tomo? Y uno no sabe ni qué hacer. Lo hermoso es que en medio de esa confusión hay uno que dice, yo soy el consejero, aleluya, para poder guiarte, para poder instruirte, para poder aconsejarte, para poder enseñarte el mejor camino a seguir. Tenemos al consejero de consejeros, aleluya. Pero Él no solamente es consejero, también dice la palabra que sería llamado su nombre Dios fuerte. Él sería el Dios fuerte. Que no era un hombre solamente. En su humanidad parecía un hombre solamente, pero en su divinidad Él era más que un hombre solamente. ¿Qué era? ¿Quién era? Era el Dios fuerte. Era el mismo Dios fuerte, aleluya. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios caminando a nuestro lado. Él era el Dios fuerte, o mejor dicho, Él es el Dios fuerte. Cuando nació, dice la palabra que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiere decir que un título del Señor, una función, una manifestación que estaría en ese personaje sería el Dios fuerte. No era otro distinto, era el mismo. Era admirable al mismo tiempo, y era consejero al mismo tiempo, y era Dios fuerte al mismo tiempo. Diferentes manifestaciones, un solo personaje. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ahora, alguien podrá decir, hermano, pues sí, Él era Dios, porque también Dios el Hijo es Dios, aunque está separado de Dios el Padre. Hay quienes pueden decir algo así. Bueno, está bien hasta ahí, pero si vamos al siguiente versículo, ¿qué explicación podríamos dar? Se llamará su nombre Dios fuerte, y enseguida, ¿qué dice? Se llamará su nombre Padre eterno. Entonces está diciendo que Jesús se le llamaría el Padre eterno. Si alguien dice, no, es que Jesús sí es Dios, pero es un Dios separado de Dios el Padre. Acá está Dios el Padre y es uno, y acá está Dios el Hijo que es otro separado. Son dos distintos, son dos dioses. No puede ser de esa manera. Primeramente podríamos asimilarlo con admirable, con consejero, con Dios fuerte, pero ya cuando la palabra nos dice que se llamaría también su nombre Padre eterno,
¿Qué está diciendo cuando dice se llamará a su nombre Padre Eterno? Quiere decir que en su divinidad era el mismo Padre Eterno el que estaba haciendo su habitación en un cuerpo humano, en una manifestación como hombre. El mismo Padre Eterno venía a visitarnos a la tierra. Todos sabemos que Dios vino a la tierra a manifestarnos. El problema es que muchos creen que fue otro